Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 4 de junio. Hoy es un día tan especial que el Señor nos hace ver a través de esta lectura y reflexión. Quédese hasta el final y verá qué bueno es el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 13 al 17. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él. Le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de anular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráigame una moneda para que yo la vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta imagen y el nombre de que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué impresionante. En aquel tiempo la gente, los que querían hacer daño al maestro, los que querían hacer cuestionar, querían probar. Para mí, qué pecado muy grande hacer probar al Hijo de Dios, al Creador, al Redentor. ¿Será que habrá fariseos? ¿Habrá esta gente ahora en este tiempo cabal en el 2024? Sí la hay. Sí la hay. ¿Sabe cuáles son? Cuando nosotros le cuestionamos al Señor que por qué estoy enfermo, que por qué tengo que ofrendar, que por qué tengo que ¿por qué sufro tanto los problemas en la vida? ¿Por qué hay muchos que matan en la calle? ¿Dónde está el Señor? ¿Acaso Dios no mira la maldad de los hombres y las mujeres? ¿Por qué se separan los hombres con las mujeres, con su esposa, o las mujeres con su esposa? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no está allí? Hay fariseos, sí. También hay fariseos que también tratan de robar, sabiendo que es pecado robar, sabiendo que al despedir a la esposa es pecado, sabiendo que vivir en fornicación es pecado, sabiendo que vivir en concubinato es pecado, sabiendo que actuar mal a su ser querido, a sus hermanos, a sus hermanas, sabiendo, porque los fariseos sí sabían que tenían que pagar los impuestos, porque los fariseos sabían que tienen que dar el diezmo, porque estaba en el Antiguo Testamento. Y entonces, ¿por qué hacían pregunta al Señor? Toda esta lista de pecados, lo que había mencionado, pienso y analizo que sí hay fariseos, que creemos que estamos haciendo las cosas buenas, pero probando al maestro. Por eso es importante que nosotros debemos hacer humilde y sencillo para poder caminar con Dios, sabiendo que si Dios
es mi Señor. Si Dios hizo el cielo y la tierra, el Señor me hizo a mí como ser humano, ¿por qué tengo que cuestionar al Señor? ¿Por qué tengo que preguntar al Señor por qué tanta calor? ¿Por qué tanta lluvia? ¿Por qué tanta violencia? No, yo tengo que vivir en la gracia de Dios. Yo tengo que aceptar, como dice Pablo, denle gracias en todo, pasa lo que pasa. Pero estos fariseos son los que preguntan. Yo he encontrado con mucha gente, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué tantas religiones? ¿Cuál es la verdad? ¿No será que hay fariseos ahí? Sabiendo que Jesús estableció una iglesia, sabiendo que tus padres te han traído una fe firme, ¿y por qué cuestionas ahora? Sabiendo que Jesús estableció una iglesia, escogió a 12 discípulos para que se reúnan con él, para llevarla a predicar, y formó su iglesia. ¿Y por qué está buscando otras religiones? Pero dice el Señor, dele a César entonces lo que les responde. Jesús, los que les responde, sí. Den hacer al César a lo que es del César, y den a Dios lo que es de Dios. Ustedes y yo sabemos que tenemos que dar, es decir, la plata. Tenemos que ayudar a la iglesia. Y entonces, ¿cómo se mantiene la iglesia? Tenemos que dar, pero que también tenemos que dar a Dios, pero que también tenemos que dar al país, a una ciudad, a una colonia. ¿Cómo se mantienen ellos? Te dan el servicio de agua potable, te dan el servicio de drenaje, te dan el servicio. ¿Cómo se mantienen ellos si usted no paga los impuestos? Sí, tenemos que pagar impuestos. Lo que tenemos que vivir en este mundo, lo tenemos que hacer. Pero estos le preguntaron, ¿es posible pagar el tributo o no pagar el tributo? ¿Le damos al César o no le damos al César? Queridos hermanos, nosotros nos dio una capacidad, el Señor nos dio una inteligencia. No debemos buscar a la Escritura, si dice o no lo dice, solamente déjase guiar por el Espíritu. Según dice Romanos 8:14, los que viven en gracia, los que viven en armonía, los que son guiados por el Espíritu, actúa conforme al Espíritu. Solamente hay que disfrutar el Evangelio, solamente hay que escuchar y escudriñar. ¿Qué me dice a mí? Por ejemplo, ¿qué me dice a mí cuando estos fariseos le fueron a hacer una pregunta capciosa, dice capciosa, una pregunta de prueba? ¿Por qué tengo que cuestionar al Señor? Si estoy enfermo, tengo que aceptar mi enfermedad. Si me falta plata, pues tengo que trabajar. Si no tengo trabajar, tengo que buscar trabajo. Si no tengo una esposa, tengo que buscar una esposa. Si no tengo esposo, tengo que buscar un esposo. Si no tengo hijos, pues le pido al Señor para que me envíe hijos. ¿Para qué no tengo que buscar al Señor? Si no tengo novia, tengo que ir a buscar una novia. Si no tengo novio, tengo que ir a buscar un novio. Eso es fácil. Solo es cuestión de pedir. Por eso San Mateo dice, pedir se os dará, buscad os encontrará. Pero ¿por qué tenemos que cuestionar al Maestro? ¿Por qué tenemos que cuestionar? Cuando nosotros estamos cuestionando, cuando nosotros estamos criticando, cuando nosotros estamos haciendo cosas indebidas, estamos volviendo el papel de fariseo. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.